Esta semana han sido los premios Óscar y, curiosamente, Pedro Sánchez no se ha llevado ninguna estatuilla, pese a las estelares interpretaciones a las que nos tiene habituados. Dijo que no iba a haber amnistía y ya ha habido amnistía. Dijo que no se podía hablar de la vida privada de un político y esta misma semana ha pedido la dimisión de Isabel Díaz Ayuso por el presunto fraude fiscal de su pareja, por negocios privados durante la pandemia. Además, esta semana ha habido una noticia inesperada: elecciones en Cataluña el 12 de mayo. Y por si fuera poco, aprobación de la ley de amnistía. Vamos, que la actualidad no da tregua y para analizarla contamos con especialistas de primer orden como Francisco Rosell, director de este periódico. ¿Qué tal, Borja? Muy bien, gracias. Y con Isaac Blasco, jefe de actualidad de Voz Populi. Bienvenido y gracias. Muchas gracias, Borja. Bueno, yo creo que en primer lugar deberíamos abordar lo que ha ocurrido de manera más reciente, que es esa aprobación de la ley de amnistía. Y bueno, hay aprobación de la ley de amnistía, pero lo que no va a haber son presupuestos generales del Estado este año. Francisco. Sí, bueno, hoy hemos asistido en el Congreso de Diputados, coincidiendo con el 20 aniversario de un 14M que cambió las reglas del juego políticas en España, pues a la aprobación por parte del Congreso de los Diputados del peaje al que se había comprometido Pedro Sánchez para ser presidente del Gobierno, comprando el voto de un prófugo de la justicia como Puigdemont. No ha habido sorpresas, pero sí hay que constatar pues este disparate que supone que le dé una superioridad moral al independentismo, que de esta manera, con esta autoamnistía que se redactan ellos, pasan a tener la razón y se le retira a aquellos que precisamente estuvieron en la defensa de los valores constitucionales, de la integridad territorial, etcétera, etcétera. Esto es lo que ha hecho Pedro Sánchez, que ni siquiera ha intervenido en el debate, ni siquiera ha estado físicamente en las intervenciones de los distintos líderes políticos. Y me parece que es un hecho de enorme gravedad, de un acto, insisto, de corrupción máxima, que pone de manifiesto pues casi lo que va a ocurrir en el resto de la legislatura, una legislatura que vamos a ver lo que dura en función del resultado de las elecciones catalanas que se han adelantado. Yo pondría el foco sobre dos aspectos con respecto a la jornada de hoy en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados. Tú lo has comentado, tenemos ley de amnistía, o por lo menos ya está en tramitación, camino del Senado, no tendremos presupuestos. A mí me llama mucho la atención cómo se ha tratado de interpretar o de hacer ver que es una renuncia voluntaria de Pedro Sánchez a conformar o a acordar las cuentas públicas para hacer viable la legislatura, y es una renuncia porque no tiene una mayoría que le permita sacar las cuentas adelante. Eso sí que es hacer de la necesidad virtud. Y por otra parte, yo más que el de la votación, que como bien decía el director, estaba tasada, a mí lo que me ratifica en que la legislatura se complica muchísimo por esa ausencia de posibilidad de sacar adelante los presupuestos y por las últimas circunstancias sobrevenidas en torno al Partido Socialista y al propio Gobierno en la época de la pandemia, pero ese colofón con Míriam Nogueras y con el propio Puigdemont desde Bruselas advirtiendo de que esto ya estaba descontado y que no garantiza nada, es decir, que esta nueva cesión ya formalizada parlamentariamente no es ninguna garantía de pervivencia para el inquilino de la Moncloa, pues yo creo que sí permite pensar que las dificultades y las curvas se están incrementando con respecto a la previsión inicial de Pedro Sánchez, por mucho que María Jesús Montero hoy mismo haya dicho que por supuesto se va a votar la legislatura y que la previsión son 4 años, más allá de que haya presupuestos o no. Claro, es que el relato le ha durado muy poco a Pedro Sánchez y al Partido Socialista. Bueno, se ha encargado Puigdemont de... Depende, porque los relatos de Pedro Sánchez, como todo el mundo sabemos, duran un día. El día que dura más, porque efectivamente Isaac hacía referencia a las declaraciones que se han hecho después de conocerse que no va a haber presupuestos para el año 24, diciendo que bueno, tampoco tiene tanta importancia, según y cómo. Tenemos declaraciones del propio Pedro Sánchez que decía que un gobierno sin presupuestos es un coche sin gasolina, por tanto obrar en contra. Es decir, a todo le busca la explicación,
A lo que evidentemente no pueden tapar es que dependen de un prófugo de la justicia y dependen de una minoría que va a imponerle las reglas. Puigdemont no es que hoy haya dicho nada nuevo que Pedro Sánchez no estuviera advertido, se lo advirtieron cuando suscribieron el pacto de legislatura en el que Santos Cerdán dijo que esto era un pacto de legislatura y dijo no, es un pacto de investidura, la amnistía. Lo demás tendrá que venir después. Y ellos ya han dicho que la amnistía no supone ninguna renuncia por su parte, incluso a la declaración unilateral de independencia. Porque es que además en el acuerdo que suscribieron con el Partido Socialista en Suiza, así lo pusieron de manifiesto. Y por tanto, aquí no debemos saber cuáles son las consecuencias de Pedro Sánchez. Entonces, el engaño, la mentira, pues solamente podrá, digamos, ser creído por aquellos que viven del sueldo o su sueldo, su puesto, depende de esa mentira, pero todos sabemos que el independentismo va a seguir a lo suyo. Vamos a ver el espectáculo de unas elecciones catalanas adelantadas, en el que Puigdemont va a querer ser candidato y va a haber una pugna dentro del independentismo. Esquerra por un lado y Junts por el otro, con un compromiso común, la autodeterminación. Y esto lo dicen unos y otros, los socios de Pedro Sánchez. Por tanto, nadie puede darse engañado de esta circunstancia. Parece que hay, bueno, dos cosas que corrigen a Pedro Sánchez siempre, la hemeroteca y Junts. Están ahí casi a la par, ¿no? Sí, pero, y bueno, pero Borja, yo creo que tiene una gran virtud, que es que no suele engañar con respecto a sus propuestas y a sus propósitos. Y bien lo decía Paco, esto es un pacto de investidura, lo advirtieron cuando se suscribió ese acuerdo con el Partido Socialista. Pero es que Turull hace unos días y el propio Puigdemont a través de las redes sociales advirtió de que la negociación con ellos se produce por piezas y que cada pieza tiene un precio. Sí, pero no es, si me permitís, no es que Junts o Esquerra no engañen, engañan como todos. Lo que ellos no pueden hacer es negar su condición de partidos independentistas, no, sin duda, y que su objetivo máximo es precisamente la proclamación de la independencia, sea por una vía pactada o por una vía unilateral. Hoy mismo lo ha reiterado es decir, Miriam Nogueras. De todo lo demás mienten como casi todos. Y a la altura no a la altura de Pedro Sánchez, porque me parece excesiva, me parece un punto bastante, el Everest de las mentiras es Pedro Sánchez, un punto difícilmente alcanzable. Pero ellos lo que no pueden negarse es a sí mismos, su propia condición, su propia naturaleza. Y su objetivo es ese, porque si no, no serían partidos independentistas que ya en varias ocasiones a lo largo de la historia han proclamado unilateralmente la independencia. La proclamaron en 1931, la proclamaron en 1934, volvieron a hacerlo en el 2017. Por tanto, a estas alturas nadie debe por darse por engañado sobre su naturaleza, su condición. En cuanto a las mentiras, insisto, todos o casi todos mienten más de lo debido, ¿no? Y generalmente la opinión pública es muy transigente con esa condición de los políticos, ¿no? Es como determinadas, es decir, el político miente, el pato hace cuacuá y así sucesivamente, ¿no? Pero bueno. Y que por cierto, uno de los que hizo esa declaración de independencia, uno de los que mencionabas fue Lluís Companys, que precisamente Esquerra lleva tiempo pidiendo al Estado español que a día de hoy pidamos perdón por el fusilamiento de Lluís Companys. De momento Puigdemont y Esquerra ha conseguido que por medio de Pedro Sánchez y por medio de una decisión del Congreso de los Diputados, eso se haya obrado en el Congreso de los Diputados. Hay que hablar también de fechas inevitablemente porque, claro, se han convocado elecciones en Cataluña ante la incapacidad de alcanzar unos presupuestos, por lo que ha hecho por parte de los comunes. Y claro, hay elecciones en Cataluña el 12 de mayo, pero ahora la ley de amnistía en el Senado, el Partido Popular puede retrasarla hasta mayo precisamente, y está siempre la incógnita de si Carles Puigdemont podrá ser candidato o no podrá ser candidato. ¿Qué lectura hacéis en este sentido? Bueno, yo creo que el no tener los presupuestos es una excusa por parte del propio Aragonés y del propio Esquerra Republicana de Cataluña. Es decir, hay administraciones que pueden actuar con los presupuestos prorrogados. Ese no es el factor. El factor es de oportunidad política. Esquerra quiere ir ahora mismo a las elecciones entendiendo que es el momento que más le favorece y en un momento que la propia amnistía que están negociando no se puede ejecutar y por tanto Puigdemont en teoría no podría hacer campaña y no podría ser candidato. Yo, sin embargo, creo que Puigdemont volverá a hacer la operación que hizo en su día, creo que fue en el 2013, hace
7 años, hace 7 años que fue candidato, incluso quiso ser, se sometió a la investidura o quiso someterse a la investidura estando en Waterloo. Lo que pasa que Esquerra Republicana de Cataluña, apoyándose en una resolución del Tribunal Constitucional, no convocó la sesión de investidura y no pudo serlo. Recordar aquella escena que se trasladó a través de un programa de televisión de Telecinco, de Ana Rosa, en el que se dieron unos tuits de intercambio entre él y su consejero Comín, en el que ponía de manifiesto el grado de desesperación que tenía, etcétera, etcétera, la división del independentismo, y que él estaba a punto de tirar la toalla en aquellas condiciones. Él va a volver a ser candidato en esa circunstancia y por tanto, yo creo que Esquerra entiende que es la mejor coyuntura para hacer estas elecciones. Sí, porque Esquerra quiere, digamos, consolidar ese papel de partido concernido de los problemas reales de los catalanes, en este caso. Cosa que, en mi opinión, no se compadece con la realidad, porque el independentismo, incluido Esquerra, lleva más de una década gobernando y todos sabemos de la gestión calamitosa que asiste a ese gobierno autonómico, y no hay más que ver bueno, la situación en la educación, a la cola del informe PISA, del último informe PISA, el asunto de la sequía y la carencia de infraestructuras adecuadas para hacerle frente. Pero ha dicho algo, Paco, que a mí me parece muy interesante, y es cómo Esquerra, cómo el independentismo, ya sea Esquerra o Junts, pero en este caso Esquerra, reconoce y se agarra a los resortes institucionales de los que abjura y de los que reniega cuando le conviene. Es decir, para lograr una inhabilitación de facto como candidato de un prófugo de la justicia, tiró de esa resolución, como bien comentaba el director del Tribunal Constitucional, que paralizaba cualquier opción para Puigdemont. Esto es el independentismo, y esto es lo que convierte en inviable, no diré la legislatura, pero sí la piedra angular de una legislatura, que son los presupuestos, porque a partir de hoy, ya lo estaban, pero a partir de hoy la lucha cainita entre las opciones soberanistas va a ser manifiesta, y tanto Esquerra como Junts se van a concentrar en el 12 de mayo por encima de cualquier otra cosa, porque además lo han manifestado públicamente. España les importa un pito. Sí, y bueno, ¿creéis que va a cambiar mucho ese resultado electoral del que hubo en 2021, o va a cambiar mucho las primeras posiciones, por lo menos? Bueno, ahí hay yo creo que la incógnita fundamental es lo que puede ocurrir con el PSC. El PSC, yo creo que en las anteriores elecciones tuvo la capacidad, Salvador Illa, de ser el voto útil de todo el constitucionalismo. Esto le proyectó, como en las anteriores elecciones había ocurrido con Ciudadanos, como primera fuerza política, pero es verdad que Illa y el PSC, en lugar de haber sido una alternativa al independentismo, ha sido un compañero de viaje del independentismo. Primero, primordialmente para garantizar la permanencia de Pedro Sánchez en la Moncloa. Como consecuencia de esto, ha hecho una política seguidista con el nacionalismo, refrendando los programas de inmersión lingüística, apoyando incluso los presupuestos en este caso concreto, porque el PSC estaba a favor de eso, y otra serie de medidas en dirección. Por tanto, en lugar de ser alternativa al nacionalismo, pues ha sido un compañero de viaje necesario precisamente para garantizar que Pedro Sánchez permaneciera en la Moncloa, ¿no? Luego hay que ver también qué ocurre con el bloque de la derecha, ¿no? Porque se está hablando mucho de un posible pacto entre Ciudadanos y el Partido Popular, no se sabe muy bien qué acabará ocurriendo, ¿no? Y también está el papel de Vox, que habrá que ver también, tuvo un resultado espectacular en 2021, y habrá que ver qué ocurre, si se mantiene, si baja en favor del Partido Popular. Hombre, sería una sorpresa máxima que les diesen los números, pero lo que parece claro es que en la derecha va a haber un cambio de cromos importante. Sí, yo creo que ahí vamos a ver fundamentalmente si cuaja un entendimiento que se estaba manejando entre el PP y lo que fue Ciudadanos en su momento en Cataluña, que puede tener también su traducción en algún acuerdo con los eurodiputados de Ciudadanos en Bruselas, y eso va a ser fundamental para configurar un grupo fuerte de una opción constitucionalista fuerte. Yo no sé Vox si se resistirá. Es verdad que el efecto de debutante, la suerte del debutante le premió en aquella ocasión, y yo no sé si el electorado catalán
está conforme con la gestión que se ha hecho en ese terreno y si logra sobrevivir a esto. Pero es muy importante toda la reconfiguración del voto constitucionalista dentro de la propia Cataluña, porque hay que insistir, la política que está haciendo la Generalitat, la amnistía va precisamente en contra de media Cataluña, ¿no? La Cataluña que no es nacionalista, ¿no? Y bueno, efectivamente yo creo que ahí eso va a ser un factor fundamental a contemplar en las próximas semanas. Yo creo que quien se la juega realmente es el independentismo. Yo creo que ahora mismo la llave de la gobernabilidad está en sus manos, particularmente en manos de Junts, y creo que esto es un examen real y absolutamente una lucha a cara de perro entre Junts y Esquerra Republicana. A mí el papel de Illa, ahora salpicado, entre comillas, por la polémica de las mascarillas, yo creo que evidentemente la convocatoria electoral sorpresiva de ayer de Pere Aragonés se lee también en esa clave, ¿no? En que no es el mejor momento para el primer secretario del PSC. Yo la duda que tengo es si esos magníficos resultados que hay que destacar, obtenidos en las elecciones generales en Cataluña por el Partido Socialista Catalán, tendrían una traslación prácticamente automática a la convocatoria del 12 de mayo. Y en ese sentido yo creo que las cosas van muy rápido, que la actualidad nos come en el día a día, y lo que hace 2 meses o 3 meses era algo digamos previsible o incluso con visos de estabilidad, hoy se queda en un plano completamente accesorio e irrelevante. En ese sentido, yo creo que el Partido Socialista Catalán tampoco tiene una garantía de obtener un resultado que le permita digamos, formar gobiernos con los comunes, como se está especulando. No, yo creo que esa posibilidad no es real, y sobre todo yo creo que en cualquier caso creo que los resultados del PSC no van a ser buenos comparados con los que obtuvo en las anteriores elecciones, por esta gestión del voto constitucionalista y por el fraude de los casos de corrupción que afectan a ella, y luego por otra razón fundamental, es decir, que para que Sánchez siga en la Moncloa, ella no puede formar gobierno, tiene que ayudar a los independentistas a formar gobierno. Va a ser un mero acompañante en esa estrategia. Por tanto, y ya no va a ser alternativa de ningún tipo, va a seguir en esa estrategia, porque esto es como decía un célebre jugador de fútbol, Gary Lineker, ¿no?, que jugó en el Barça, ¿no?, que decía que el fútbol se resumía en que se competían 2 selecciones y siempre ganaban los alemanes cuando era el buen tiempo de Alemania, ¿no? Pues en Cataluña, desgraciadamente, ocurre con que al final es una competencia que, aunque estén peleados los independentistas, los teóricamente partidos que no son independentistas, como el PSC, al final acuden en su socorro y le ayudan a seguir gobernando, cuando tienen un fracaso de las políticas, porque claro, también hay que tener en cuenta un factor en el caso de la convocatoria de elecciones, que Aragonés es consciente de que a medida que avance el tiempo, la sequía, que está ya penalizando y está teniendo unas consecuencias tremendas en Cataluña, le va a penalizar mucho más, porque vamos a tener un verano muy malo en Cataluña, y que probablemente se traslada a octubre. En esas condiciones eso penaliza al que está en el gobierno, y precisamente Aragonés no ha sido un buen gestor, ha sido totalmente un perfecto incompetente en esa materia, ¿no? Hay que abordar también un tema que ha estado copando las portadas toda la semana, aunque sea brevemente, pero no podemos pasar por encima de él, que son las informaciones en torno al novio de Isabel Díaz Ayuso sobre ese presunto fraude fiscal de 350.000 euros por una serie de negocios privados que tuvo en pandemia, en los que estaba, por cierto, la empresa de mascarillas de Salvador Illa. Entonces, claro, aquí las claves parecen ser, por un lado, el Partido Socialista ha utilizado para tapar el caso Koldo, y también lo que nos está demostrando es esa utilización de las instituciones públicas, como sucede con el hecho de que María Jesús Montero conociera datos fiscales y los hiciera públicos antes que nadie sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo estáis viendo todo lo que está pasando? Bueno, yo creo que el caso de lo que pudiera ser un caso normal de problemas de diferencias fiscales o de otra naturaleza
pues debería dividirse en un campo privado, que en este caso no ha sido así por una razón fundamental. Es decir, lo que se ha tratado es de la estrategia del y tú más, en esa competencia, tratar la corrupción, no ya la corrupción del propio Koldo, ¿no?, que a mi juicio es un peón dentro de un engranaje mucho más complicado que afecta incluso al presidente del gobierno, sino precisamente en un momento en el que se estaba viendo cuestionado cuál era el papel de la mujer del presidente del gobierno en cuanto a intermediaria en el rescate de algunas compañías, en concreto Air Europa, sus relaciones con determinados empresarios, el conflicto de intereses, es lo que ha puesto sobre el foco sobre el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Entonces, con un añadido que a mí lo que me parece de enorme gravedad, porque yo creo que si hay casos de corrupción, de favor, etcétera, de irregularidades, tienen que esclarecerse todas. Pero, ojo, cuando tú corrompes e instrumentalizas instituciones del Estado que deben ser neutrales y las usas, haces una instrumentación política en el que derechos que afectan a los propios ciudadanos se ven intervenidos, por ejemplo, en el caso concreto, la actuación que pueda producirse por parte de la agencia tributaria, no tiene mucho sentido que la ministra de Hacienda traslade una información confidencial en unas declaraciones de una investigación a un particular. Hay que ver también cuál es la actuación de la propia Fiscalía. Estamos en un momento en el que las diferencias de las tiranías se ciñen a un punto muy concreto. Si el gobierno teme a los ciudadanos, estamos en una democracia. Si los ciudadanos temen al gobierno porque hace utilización de las instituciones en perjuicio de sus intereses, es que estamos en una tiranía. Y yo creo que en este caso a mí no me parece casual que justo cuando empezaron a conocerse la investigación de la agencia tributaria o la revelación de la agencia tributaria con relación a la corrupción del caso Koldo, en ese mismo momento se empezara a investigar el uso o si había algunos problemas fiscales por parte del novio de la presidenta de la comunidad. Por tanto, se trata de tapar un escándalo, desviar la atención, pero sí con un riesgo de que se ponen por medio, se arriesgan el funcionamiento de instituciones que son claves en un régimen democrático y en un Estado de Derecho. Son clásicos también, ¿no?, de la pugna política, ¿no?, lo que comentaba Paco, tratar de opacar un asunto que no deja de ser un escándalo, el primer gran caso de corrupción, o al menos de investigación sobre una presunta corrupción que afecta al gobierno de Sánchez, pero yo creo que con el agravante de que el centro es un sujeto particular, privado y fuera de cualquier responsabilidad institucional o pública. Y eso es lo que a mí me inquieta si quiero creer que vivo en un país plenamente democrático y en un Estado de Derecho pleno. Y eso, esa instrumentalización, ese uso torticero de las instituciones sobre un particular, a mí me parece propio de regímenes absolutamente ajenos a una democracia homologable a los países de nuestro entorno y del conjunto de la Unión Europea. Más allá de eso, hay quien dice en broma que la responsabilidad de Alberto González Amador se sustanciaría dimitiendo como novio, porque claro, yo recuerdo la valoración que hizo Núñez Feijóo, que me pareció bastante oportuna y muy sucinta y muy contundente con respecto a este asunto. Dijo: no me consta que Isabel Díaz Ayuso tenga ningún tipo de investigación tributaria abierta o ninguna denuncia en la Fiscalía. Por tanto, ¿qué responsabilidad se le puede demandar a la presidenta regional de Madrid cuando es un acto investigado completamente ajeno a su persona? Sí. Y luego, como en política no hay casualidades sino causalidades, llama la atención la investigación, que te investiguen a tu padre, a tu madre, a tu hermano, sí, es llamativo. Etcétera, etcétera. Hombre, eso es llamativo, porque claro, evidentemente, si entramos en los planos familiares, podíamos investigar a la mujer del presidente, a los padres de la mujer del presidente y sus negocios, etcétera, etcétera. Acabaríamos nunca. Es decir, eso es lo que se llama una persecución. Y cuando en una persecución se utilizan instrumentos legales que deben estar fuera del juego y del control político, pues estamos arriesgando no solamente a determinados fundamentos de la democracia, sino que ponemos en peligro derechos de todos los ciudadanos, que podemos seguir víctimas de un proceso inquisitorial. Y eso es lo que se está produciendo. Dicho lo cual,
Si tú quieres hacer una investigación, tienes que preservar unas garantías. Las garantías son, en el Estado de Derecho, son fundamentales. Pero claro, si empiezas con toda la familia entera, uno detrás de otro, dices, hombre, esto no puede ser casual. Esto es lo que obedece a una estrategia. Y la estrategia es que Pedro Sánchez no ha podido con Isabel Díaz Ayuso cada vez que la presenta a batalla en Madrid. Y estamos ante un acto de venganza, de frustración por parte del presidente, que además tapa un escándalo que afecta a todo el núcleo fundamental de lo que se llamó el sanchismo, ¿no? Y lo que se llama el sanchismo. Pero además, si me permites, Paco, esa estrategia invalida de algún modo esa invocación del Partido Socialista y particularmente de la propia María Jesús Montero y del propio presidente del Gobierno sobre que se deje en paz la figura de Begoña Gómez. Porque si tú pones el foco sobre un particular que es simplemente pareja sentimental de un cargo público, de un cargo político de la oposición, de tu oposición, del mismo modo el Partido Popular estará legitimado para pedir explicaciones con respecto a los contactos de la mujer del presidente del Gobierno con personas vinculadas a la trama de las mascarillas. Con una diferencia, que en el caso de la mujer del presidente del Gobierno estamos hablando de fondos públicos que sirvieron teóricamente para rescatar a una empresa aérea, Air Europa, y en este caso no estamos hablando de ningún asunto que tenga que ver con la administración que preside Isabel Díaz Ayuso. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Con la administración socialista. Exactamente, todo lo contrario. Es decir, por tanto, las diferencias son muy apreciables, ¿no? Medio entre dos empresas privadas, Select Products, la que vendió 260 millones de euros en mascarillas a Salvadorilla, y una empresa privada de distribución farmacéutica que es Mape Asesores, que a su vez se lo vendieron a Quirón Prevención. O sea, sí que hay diferencias. Y bueno, no tenemos tiempo para mucho más, pero sí que me gustaría, Isaac, que hicieras un breve apunte, porque has hablado personalmente con Koldo García, y esto es algo que prácticamente ningún periodista de este país puede decir. Y ya que el jefe de actualidad de Voz Populi ha conseguido eso, pues que nos transmitas, o sea, ¿qué es lo que dice Koldo ahora mismo con todo lo que está sucediendo, con las noticias que han ido apareciendo? ¿Qué transmite el que fuera mano derecha de José Luis Ábalos? Bueno, tiene un gran sentimiento, digamos, no diré de culpa, pero sí está muy contrariado en lo personal por la situación por la que transita quien fue su mentor, sobre todo por esa expulsión del Partido Socialista y ese ostracismo político en el que José Luis Ábalos ha caído. Hoy mismo, si puedo decirlo, he podido comunicar con él y me ha dicho que los abogados le han desaconsejado que siga efectuando declaraciones públicas en medios de comunicación y bueno, él sostiene que Ábalos no sabía nada, está en un municipio fuera de Madrid viviendo de la ayuda de su familia. Y tiene la esperanza, según me ha participado hoy mismo, de que le libere el juez algún tipo de cantidad económica que permita subsistir a él y a su familia hasta que esto se vaya aclarando desde el punto de vista del proceso judicial. Claro. Pues muchas gracias, Isaac. Nada. Sabes que nos encantan las exclusivas, como bien sabe Francisco Rosell. Pero aclarando una cosa, que nadie declara contra sí mismo. Bueno, de hecho yo se lo pregunté, si me permites, Paco, yo le pregunté, ¿por qué me haces a mí declaraciones a Voz Populi y no declaraste ante el juez? Hubo silencio. Pues muchísimas gracias, Francisco, muchas gracias, Isaac. Gracias, Boca. Y bueno, lo que hacemos en Voz Populi, intentar aportar algo de luz ante la actualidad y el turbulento mundo en el que nos movemos. Muchas gracias por la confianza, gracias por vernos y por leernos.